¿Te has creído que este es tu niño o tu niña interior? ¿Estás convencido de que eso es todo? ¿De que eso es lo importante? ¿O es solo una parte? Esta parte divertida, juguetona de nuestro niño o niña que fuimos, que tenemos aún su energía dentro, es fabulosa, estupenda, y conectar con eso nos sirve para seguir disfrutando de la vida o de nuestros hijos, para seguir divirtiéndonos, pero no es el único niño o niña interior que hay en ti, y sin duda alguna no es el que más atención necesita, ni el que más impacto tiene en tu presente. Te dejo 2 vídeos para hablar del niño o niña interior que hay en ti sin duda y pueden estar afectando tu presente de una forma incómoda, que no te gusta, o boicoteando. No te pierdas los 2 vídeos sobre el niño interior. ¿Por qué es tan importante hablar del trauma del niño interior? ¿Y quién es el niño interior o la niña interior? Primero, el por qué. ¿Por qué nos parece tan importante que tú en tu vida tengas en cuenta cuál es el trauma de tu niño o de tu niña interior? La importancia de esto es porque la consecuencia de este trauma, de esta herida, que puede tener dimensiones muy distintas, puede ser una herida que te duela mucho, que sea muy intensa para ti, pero que a nivel objetivo en tu pasado eso fuese una situación relativamente pequeña, pero que la vivieses con mucha intensidad, o ese trauma de tu niño o tu niña interior puede ser realmente una situación de trauma con mayúsculas, ¿no? De una historia realmente traumática, muy dolorosa, en un evento puntual o incluso de un modo recurrente. Sea cual sea la dimensión de esta herida, la importancia en tu vida, en el presente, de que tú la tengas en cuenta, es porque en esa herida nacen muchas de las creencias, de los recuerdos emocionales, de reacciones emocionales, automatizaciones de tu modo de conducta, de tu modo de pensar, de tu modo de relacionarte con la vida y con los demás. En ese momento de herida se estructuran muchos aspectos de ti que ahora estás activando en tu vida adulta de modo automatizado. La importancia de que tú tengas en cuenta cuál es tu historia del pasado tiene que ver con tu presente. Si tú en tu vida actual, en tu presente, vives una situación, por ejemplo, imagínate en el trabajo, ¿no? Hay compañeros de trabajo y alguien te dice algo y sin darte cuenta eso te hace reaccionar. Ese detonante está activando un recuerdo que puede ser que ya hayas encapsulado muy dentro de ti, pero se activa de todos modos y pone en acción una reacción automática en ti en muchos niveles, cómo respondes, cómo te sientes, cómo decides, cómo reaccionas en esa situación. ¿Qué quiere decir eso? Que tu presente está dirigido de modo automático por lo que el pasado hizo que tú grabaras. Esa es la enorme importancia. Cuando puedes saber, ser consciente de lo que sucedió en ese momento, de cuál es el momento de la herida. Ese día sucedió, alguien hizo, cómo te sentiste. Cuando puedes mirar ese momento, te das cuenta en el presente de qué aspectos del presente son los detonantes de esas memorias que seguramente con el tiempo se han ido cerrando a tu conciencia, que has automatizado. Incluso puede ser que pienses, yo siempre he sido así, yo siempre he hecho lo mismo, yo siempre he pensado de este modo. Y muchas veces ese yo siempre es un indicador de un proceso automatizado. Nuestro cerebro tiende a automatizar para mejorar su rendimiento, para no gastar tanta energía en cosas que se repiten muchas veces. Lo que hace nuestro sistema nervioso está preparado para automatizarse, para sacar energía de eso que ya ha automatizado y tenerla disponible
para situaciones nuevas que le requieren un aprendizaje. Además, nuestro cerebro quiere estar tranquilo y cómodo, o sea, nos hace reforzar esos mecanismos automáticos porque para él, a nivel biológico, es más fácil y más cómodo. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tú te observas, seguramente con el tiempo cada vez más vas haciendo lo mismo en algunas cosas. Es como si ya has dejado de plantearte posibilidades distintas, ¿no? En la adolescencia existe mucho el momento de duda sobre cómo tengo que hacer con esto. ¿Tengo que hacer así? ¿Tengo que hacer de otro modo? Y si lo hago de este modo, ¿me va a ser más fácil, más efectivo? ¿Cómo me voy a sentir? En cambio, nos hacemos adultos y caemos en verdades que nos parecen incuestionables. Esto es así, esto yo lo hago de este modo, es que siempre lo he hecho de este modo y este es el resultado. Y dejamos de ponernos en jaque en situaciones de ¿y si lo hago distinto? ¿Por qué? Porque vamos haciendo que esas vías automáticas, esas vías neuronales sean cada vez más y más fuertes y nos dominan, ¿de acuerdo? Cuando una vía automática es eficaz y nos domina hacia resultados en nuestra vida que son positivos para nosotros, eso no tenemos por qué cambiarlo, pero también tenemos automatizadas secuencias de creencias y procesos y reacciones que nos dejan atrapados en lugares poco efectivos, en tipos de relaciones que se repiten. Puedes darte cuenta fácilmente en esto de esto cada vez lo hago de este modo y en realidad no estoy muy contento con el resultado, no estoy muy contento con cómo me siento. Incluso en estos bucles de repetición, patrones de repetición de aspectos, reacciones que no nos dejan delante de nosotros de un modo orgulloso y contento y sabiendo que eso es positivo, ¿no? Hay personas que dicen, es que he vuelto a elegir a una pareja que sé que me traerá problemas, ¿no? Pero en cambio en el momento del enamoramiento, alguien, ese perfil de persona dice una palabra, usa un modo de relacionarse que se activa tu proceso automático, te enamoras y vuelves a entrar en un patrón de repetición, de actuación que te lleva a lugares que no son satisfactorios para ti. Entonces, ¿por qué es importante conocer esta herida, este trauma del niño interior? Porque tiene unas consecuencias importantes en tu presente que suceden de modo automático y que por lo tanto significa que tú has perdido el control de eso, funcionas como un robot, ya sea en cosas que te favorecen como en cosas que no te están favoreciendo. ¿Quién es tu niño interior? ¿Qué es el niño o la niña interior? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de esto? Nos referimos a un estado emocional que está vinculado, está creado, grabado, archivado en un momento de tu pasado, muchas veces en una etapa infantil, pero no siempre. Niño interior es un concepto que engloba el significado de estados emocionales infantiles, no estados emocionales maduros. ¿Cómo es un estado emocional infantil? Normalmente tiene las características como son las emociones y la vida en la etapa de infancia. Eso quiere decir que son momentos de nuestra vida en que somos no muy eficaces aún en cómo gestionar las emociones. Son emociones intensas, muchas veces asociadas al cerebro reptiliano de supervivencia, ¿no? Mucha ira, mucho miedo, mucha alegría, mucha intensidad. ¿Por qué? Porque está asociado a este cerebro reptiliano que tiene que ver con la supervivencia y es muy intenso, ¿no? Es como en el cerebro reptiliano no existe la moderación, es una cuestión de vida o de muerte y los bebés y los niños en edades tempranas viven la vida sin moderación, ¿no? Como sin que exista el tiempo, o ahora o nunca, o esto o no existirá jamás, ¿no? Es muy categórico en esta cosa de la intensidad. ¿Qué otra característica tiene una
emocionalidad infantil o un estado emocional infantil está esa situación a la que estamos uniendo una emoción, está racionalizada, observada por un crío. ¿Qué quiere decir eso? Que los críos normalmente están en una etapa de egocentrismo normal y sana en su etapa vital, pero que eso tiene un sesgo de información muy importante. Un niño puede sentirse ultra abandonado con un pánico atroz a que se muera ahí, y lo único que está sucediendo es que mamá está saliendo de la ducha y le va a dar el pecho en 3 segundos, pero está tardando más de lo que su cerebro reptiliano está pudiendo interpretar, y lo que su raciocinio, ¿no?, que esto puede pasar con un bebé, pero también con un crío de 3, de 5, de 7, de 9 años, están en esas etapas de la vida, interpretamos la realidad o lo que nos parece la realidad con muy poca información. Estamos mirando a papá y a mamá y estamos interpretando que esa pelea tiene que ver con nosotros porque no nos hemos portado bien en la escuela, pero en realidad esa pelea de papá y mamá no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con sus propias historias, sus propios desacuerdos, y solo que el niño, la niña está ahí en medio en ese momento de la pelea, intentando dar significado a una situación que le toca emocionalmente. Entonces, 2 grandes características de este estado emocional de niño interior tienen que ver con una agitación emocional muy intensa y poca madurez para gestionarla, y la otra, una cantidad muy pequeña de información sobre la que interpretar la realidad. Mucho mejor conocer a estos pequeños habitantes que hay en nosotros, ¿verdad? Te dejo en el siguiente vídeo cómo es el paso a paso, este camino de recuperación, de pacificación, de amar, de conocer y de abrazar a tu niño interior. Y si además te interesan los temas de desarrollo personal o de terapia con muñecos, puedes suscribirte en el enlace. Siguiente vídeo. ¿Qué pasa cuando como adultos podemos empezar este viaje de tener en cuenta nuestro trauma del niño interior? En este viaje lo que sucede, lo que planteamos es la maravilla de empezar a resignificar, a contarte, a entender esa memoria de trauma, ese dolor que tienes grabado dentro. Ese día pasó esto y me hicieron esto y mamá no vino y papá me gritó, y eso que tienes grabado con una intensidad que hace que sea una herida dentro de ti y que te esté impidiendo, por ejemplo, construir una relación sana con tu pareja, porque se activa esa memoria y esa reacción de dolor, o con tus compañeros de trabajo, o con las personas que son tus líderes en el trabajo. Esa reacción de la herida con papá y mamá la estás transportando a tu vida presente y no te deja construir relaciones mejores, más sanas, más eficaces. Entonces, ¿qué pasa cuando ahora, como adulto, puedes empezar a mirar esa herida del niño interior? Pasan 2 cosas maravillosas que forman parte o que son el resultado de un proceso, no pasan de un día al otro. Pero las 2 grandes cosas es, 1, puedes comprender el pasado y resignificarlo, puedes mirar desde el adulto, no desde el niño. Ahora, desde el presente, tú tienes varios estados emocionales. Algunos son adultos y algunos, sobre todo cuando se activan esas memorias de herida, de dolor, haces una pequeña regresión a ese estado emocional infantil. ¿Qué sucede cuando empezamos este proceso de mirar la herida y hacernos cargo de esa herida del niño interior? Lo que sucede es que podemos empezar a entender ese momento desde el adulto. Es un proceso bonito darte cuenta que hay 2 personas en ti, el adulto y el niño o la niña interna, y que tú puedes, desde tu ser adulto, desde tus emociones adultas, ayudar a ese estado niño o niña interior a ver, mirar de nuevo ese momento de su vida.
abrazar sus emociones, entenderlas, escucharlas, abrazarle a él, sentir, darte cuenta de que eso tuvo sentido, pero que ahora tú puedes completar el sentido de eso teniendo en cuenta tu niño interior. ¿Qué quiero decir? En ese momento tu niño interior, por ejemplo, decidió entrar en ira, enfadarse con el mundo y convertirse en un rebelde sin causa, y tú has tenido 1000 problemas de peleas, con vecinos, con policía, vete a saber, ¿de acuerdo? Con la sociedad, estás en guerra permanente con el grupo general de las personas y lo que sucede. Tiene sentido que ese día, en ese contexto, tu niño, tu niña interior se enfadaran tanto. Tiene sentido que reaccionaran defendiéndose, entrando en un automatismo de relación que sea: no quiero saber nada del mundo y me voy a defender antes de que tú te acerques. Tiene sentido. Desde tu modo, desde tu estado adulto podrás entender, abrazar esa parte de ti, pacificar, porque seguramente cuando eso sucede hay dos posibilidades. Aún estás súper orgulloso de que eres la rebelde guerrera sin causa, y puede ser que en algunos momentos aparezca en ti el darte cuenta de que igual eso no sería lo mejor, o ya no sería necesario en mi vida, o a veces me avergüenzo de esa parte de mí, ¿no?, que reacciona de ese modo. Entonces tú puedes hacer esa comprensión de ti, aumentar ese autoconocimiento y reconciliarte con esa parte de ti, además de empezar a apaciguar el automatismo y empezar a ser más libre cuando tú apaciguas ese automatismo, porque te das cuenta de la cadena de reacciones, ¿no? Viene alguien, dice algo y tú piensas esto, reaccionas de este modo, no le das tregua, te enfadas, entras en un bucle durante 15 días de ira, después tienes que hacer las paces con esa persona. Esto es el automatismo, todo el ciclo del automatismo. Pero si empiezas a comprenderte de otro modo, a identificar los detonantes, a identificar la secuencia, también puedes empezar a ser más libre de gestionar sin el automatismo, empezar a encontrar tus recursos para romper el automatismo en alguno de los puntos y empezar a parar esa reacción automática y ser libre de que cuando una persona viene y toca un posible detonante de este proceso automático, tú ya no eliges entrar inconscientemente en el automatismo, sino que eliges reaccionar de otro modo, más adulto, más maduro, que te lleva a otro resultado relacional en tu vida. Este es uno de los grandes beneficios, empezar a gestionar la vida desde el adulto, desde esa calma, esa comprensión, esa libertad de hacer distinto y pacificarte contigo mismo. Y el segundo gran beneficio de tener en cuenta esta herida, ¿no?, del trauma del niño interior, es que eso no solo sucede contigo, sino que también te permite ese proceso observar el pasado, no solo a ti, sino a todas las personas que estuvieron implicadas en ese momento, de otro modo, con otra mirada, añadir información. ¿Por qué papá gritó? ¿Por qué mamá no hizo? ¿Por qué sí hizo? ¿Por qué tu hermana? O lo que sea que sucediera, el maestro. O sea, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué les llevó a ellos también a gestionar ese momento de ese modo? Y eso, con el tiempo, también es una pacificación de las relaciones con los demás. Y con pacificación no quiero decir nunca desresponsabilización a los demás de lo que hicieron, pero sí una mayor comprensión por tu parte de qué les llevó a esa situación. Y cuando amplías, mejoras tu comprensión de la situación global, esto te da la libertad también de saber qué hacer o no hacer en esas relaciones. Pero ya no estás dirigiendo tu vida sin dirigirla, no lo está dirigiendo tu automatismo. Estos dos beneficios aportan a la vida, después de este proceso, muchísima calma y amabilidad, ¿no? Amabilidad contigo, amabilidad con esa parte de ti, con ese niño interior, amabilidad con los que formaron parte de esa situación, y te permite
contarte tu historia de otro modo. Y muchísimas veces contarme mi historia de otro modo, que tiene que ver a veces con no es que yo soy agresivo, no es que yo he sido siempre agresivo porque la vida me obliga a eso, sino que eso se transforma en me construí defendiéndome porque en ese momento lo necesitaba. Y eso te libera de una etiqueta que te está ahora condicionando, ¿no? Soy agresivo, no. Entiendo que yo reaccioné de este modo y me he comportado de este modo en base a algo que mi niño interior necesitó para sobrevivir, pero ya te desidentificas de la etiqueta agresividad, por ejemplo, ¿no? Te puedes desidentificar de la etiqueta víctima, de la etiqueta de sumisión, de la etiqueta difícil, de la etiqueta culpable, de muchísimas etiquetas que seguramente te están poniendo difícil la relación con una parte de ti, ¿no? Entonces es un proceso de cómo y la importancia de tener en cuenta la herida del niño interior, que es un camino de madurez, de fortaleza y de pacificación que te aconsejamos que recorras y que lo hagas poco a poco eligiendo a un buen profesional, que siempre es aconsejable para esos procesos de movimiento interno. Te leo encantada y te dejo nuevos contenidos.